Bueno, bienvenidos a todos a este podcast que estamos teniendo. Hoy como invitado tenemos a Flavio Pivaral. Te conocí en una reunión de la iglesia, no sé si te recordás, en un salón por el aeropuerto. Sí, recuerdo. Sí. Y cabal presentaste el uso de las redes sociales en ese momento, vamos, hace años. Vamos. Para el liderazgo, eso para el fue liderazgo. hace, híjoles, fácil 9 años, no más. Por ahí 10, 11 años, por ahí. Sí, es cierto. Sí. Es Y cierto. desde ese momento ya dije yo, a este chavo Tiene onda. Este chavo tengo que ver qué onda, y es un privilegio para mí que estés aquí conmigo, Gracias, compartiendo, gracias por la hablando un invitación. poquito de todo lo que, todo lo que va a pasar en este podcast. Pero antes que nada quiero presentárselo a toda la gente que nos está viendo. Mira, ahorita que estoy investigando, tenés una carrera, brother. Admirable, gloria a Dios, Gracias. pero admirable humanamente. Gracias. Comunicador con un fuerte enfoque en uso de nuevas tecnologías. No se pierdan el resto de esto, por favor. Si tú crees en la iglesia y crees que es algo que vale la pena continuar las próximas 100 generaciones, no te perdas este podcast. Escritor de prensa libre, con tu columna 64 bits. Buena, yo no he leído todos, pero leí un par y muy interesantes. Recibiste un diplomado en la Universidad del Istmo en tendencias futuras, y también tenés 3 años estudiando teología. Sí, este es mi tercer año en teología. Pues espero, si todo va bien, ya culminar la licenciatura el siguiente año y luego continuar también con un posgrado en teología práctica. Esa es la idea, 2 años más, 3 años más para tener ya el máster en teología. Wow. Sí. Creo que no hay nadie más con el que preferiría empezar estos podcasts que con tu persona. O sea, tener esa mixtura entre teología y nuevas tendencias y tecnologías es no necesariamente es gente equilibrada. Sí, no, y créeme, yo a veces pues, me ponía como a reflexionar y pensar, bueno, sí suena como algo extraño que alguien que se ha enfocado en tecnología digital, publicidad, al final de cuentas es comunicar, ¿verdad? Con la carrera de teología, que ha sido, digamos, la contraparte ministerial que he buscado yo como para encontrar un balance, no solo en la vida, sino también en el ministerio, en el servicio de liderazgo. Pero al final de cuentas yo logré ver que hay como una intersección entre ambas, ¿verdad? Y es que, pues, al final de cuentas compartimos el mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando ves que la tecnología ayuda de ese lado, la experiencia que has tenido de comunicación comercial ayuda a tener herramientas, comienza a cobrar más sentido, ¿verdad? Por ahí va la cosa, y sí, la verdad es que hay que estar un poco loco para... Pero yo creo que gente como vos es lo que necesitamos, no únicamente en la iglesia cristiana, sino en todas las iglesias basadas en una fe bíblica. Necesitamos adaptar la forma urgentemente. Sí, completamente de acuerdo. Los fundamentos obviamente son los que dejamos, ¿verdad?, establecidos, bueno, que Jesús dejó establecidos, pero que como iglesia no podemos cambiar. Pero creo que la forma es la que no hemos cambiado en mucho tiempo, sí. Y es momento de hacerlo. Hace poco, no sé si viste la serie de Juego del Pulpo. Todavía no. Juego del Calamar, perdón. Juego del Calamar, sí. Ajá. Todavía no, pero sí ha dado mucho de qué hablar. En una escena está este brother, está quebrado, endeudado hasta la médula, y se acerca a alguien de traje fino, ¿vamos? Un chinito. No es japonés, es coreano. Fino. Y se acerca a él y le intenta hablar. Y lo que le responde es: no estoy interesado en Jesús. El brother le venía a proponer otra cosa, algo de la serie, ¿verdad? Pero él pensó que era un cristiano tratando de convertirlo. Mira. Y todo el mundo, por lo menos con las 3 personas que he tenido la oportunidad de ver la serie, porque la vi 3 veces el primer capítulo, para presentárselo a otros amigos, todos se rieron en esa área, ¿verdad? Con todas las personas que están. Y creo que es una crítica hacia la iglesia gruesa. Sí. Estamos todavía tratando de ser el finito, el perfecto, el trajeado, cuando ya la tendencia ya cambió hace mucho tiempo. Ahora el trajeado es el que atiende en el cajero, ¿verdad? O el que toca marimba. Pero no es alguien relevante. La gente relevante ya no se está vistiendo de traje.
¿verdad? Entonces, solo como crítica a la forma en la que nos presentamos, alude mucho a la perfección, a lo finito, ¿verdad? Pero era un finito de hace 30 años, ¿verdad? Ya no somos el finito, no sé si me estoy entendiendo. No, y completamente de acuerdo. Históricamente también considero que la iglesia como ha tenido que batallar con las formas, ¿verdad? Y estoy completamente de acuerdo. Pienso que cada vez más las personas están más reacias a que un primer contacto, digamos, de imagen o de forma de perfección se les acerque a decirle sobre qué estándares debe de vivir, ¿verdad? Cuando, incluso volviéndonos al ejemplo de Jesús, pues Jesús era un Jesús que rompía las formas y los moldes. Uh-huh. El primer gran ejemplo que yo considero que a todos, pues al ir a las escrituras nos vuela la cabeza es, bueno, Jesús comiendo en la misma mesa de publicanos, de pecadores y de prostitutas, rompiendo el molde. Está buena la fiesta de plano, ¿no? Sí. el molde típico de la sinagoga, ¿verdad? Y se va a romper el molde con una cena, con amigos, en una casa. A muchos les rompió la cabeza, pues, sobre todo al molde religioso que se tenía. Otro ejemplo, Jesús sanando a un ciego, escupiendo y haciendo barro con sus manos y tallándole los ojos al ciego y diciéndole, bueno, ahora vas a ir, te vas a lavar los ojos y vas a volver a ver, ¿verdad? A todo el mundo le escandalizó y dijo, bueno, primero, ¿quién es este para sanar? Y segundo, o sea, qué poco ortodoxo, ¿verdad? Con la costumbre de pulcritud que tenían también, pues la imagen sacerdotal en ese momento es echarle barro a alguien con saliva en los ojos, o sea, en la calle, ¿no? Y en la calle, exacto, fuera del ambiente religioso, ¿verdad? Entonces, considero que debemos de volver a replantearnos las formas, sin perder la esencia, obviamente, y romper moldes. Ahí es donde realmente considero yo que con las nuevas generaciones, sobre todo, el impacto del evangelio puede ser, al menos, de hacerlo llegar más profundo. Porque con ese tipo de culturas que estamos, pues, compitiendo actualmente, ¿verdad? Y date cuenta que actualmente en todo el trasfondo cultural y digital, realmente la gran batalla que tienen los comercios y las instituciones y las ideas es por atención. Cómo las formas nos ayudan a atraer la atención, aunque nos saquemos un poco del molde de la corbata, ¿verdad? Y del domingo y de la liturgia de iglesia, ¿verdad? Es súper de acuerdo con eso. Y la atención, la máxima atención que le puedes prestar a algo es adoración. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, está esta idea católica donde en el tope de las iglesias, ¿verdad? El edificio más grande del pueblo, por lo menos aquí, bueno, en muchos pueblos, por ejemplo aquí en Antigua, eso es la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Todo está abajo de esta idea. Sí. Y creo que es algo que nos ha faltado representar en las últimas épocas. Hay ideas que están arriba de la cruz en la vida de muchas personas. Y hay instituciones que deberían de reflejar la cruz y en vez de eso tenemos otra idea arriba, ¿vamos? Pero no me quiero meter a camisa de 11 varas porque tal vez no es mi área. Pero es cierto, o sea, es muy cierto. Date cuenta que desde una perspectiva teológica, ¿verdad? Termina siendo lo que adoras. Y adoras a lo que realmente le pones enfoque y atención, con tu corazón, con tu mente y con tus fuerzas, ¿verdad? Y tristemente, es una realidad también, muchas veces ponemos ideas arriba de la cruz o ideas arriba de Jesús, ¿verdad? Incluso como iglesia en general, ¿verdad? Y entonces entronamos estas ideas y lo que menos hacemos es ser como una plataforma para que Jesús sea el mensaje principal, ¿verdad? Entiéndase desde cualquier perspectiva, ¿verdad? Pero es completamente cierto. Y regularmente yéndonos un poco al por qué la cruz y la iglesia era como el punto más alto, es porque pues también históricamente los templos, hablando de la figura de los templos físicos con nosotros como templos vivos ahora, ¿verdad? Los templos se construían sobre los lugares más altos y era para que todo el mundo los viera, ¿verdad? De hecho, el primer gran templo, digamos, que fue el de Moisés,
cuando Él bajó del monte, fue en un lugar alto que se construyó el lugar donde literalmente la presencia de Dios descendía. Y de ahí es que traemos la idea de los templos en lugares altos y que la cruz sea lo primero que se vea. Ahora, culturalmente hablando, o sea, realmente estamos haciendo un esfuerzo porque lo que esté más alto en la cultura digital, sobre todo, y lo que más se refleje sea la cruz. Buena pregunta, ¿verdad? Considero en lo personal que tenemos mucho trabajo que hacer. Hay muchos temas como el aborto, como izquierda-derecha, como todo este tipo de temas muy polémicos, pero pienso yo que parte de la solución es poner la atención a la cosa correcta. Y creo que la cosa correcta es Jesús, ¿verdad? El sacrificio de un héroe a favor de alguien que no se lo merecía, ¿verdad? Yo creo que si ponemos la atención en eso, ¿verdad? En el sacrificio y en su perdón y su amor, creo que como sociedad nos vamos a desenvolver muchísimo mejor y muchísimo más que si ponemos otro tipo de ideas como la justicia o como la equidad como la idea principal. Definitivamente. Pienso que al final de cuentas todo va encajando en relación al mensaje redentor de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Si nuestro mensaje como iglesia comenzara a girar más hacia un enfoque cristocéntrico, el resto de cosas se encuentran camino, ¿verdad? Porque al final de cuentas el problema es el corazón del hombre. Pero cuando comenzamos a luchar respecto a que es uno de los objetivos principales de la iglesia luchar por la justicia social, y comenzamos con el debate de la iglesia va a tener un enfoque más de izquierda o de derecha o de estar en favor o en contra, nos diluimos en el camino, ¿verdad? Pero cuando tenemos un mensaje cristocéntrico, date cuenta que el resto de cosas van encontrando sentido. O sea, ninguno de nosotros no tiene la lógica necesaria como para saber, ¿verdad?, qué cosas van en línea con los principios del mensaje de salvación o no. Pero cuando nuestra vida es transformada en función del mensaje de la cruz, el resto de cosas deben y tienen que encontrar el camino sin tanto desgaste y debate, ¿verdad? Lo que me gusta de esta plática es que podríamos hablar de cada uno de los subtemas que estamos tocando y hacer un blog completamente diferente, y podríamos hacer cientos de horas de plática alrededor de lo que estamos diciendo o de lo que estás diciendo. Pero hoy nos vamos a enfocar en nuevas tecnologías, ¿verdad? Y es un blog que queremos hacer para la iglesia del futuro, ¿verdad? Hay temas que van a surgir en los próximos 100 años, de los cuales no estamos hablando ahorita, y creo que ahorita es el momento de empezar a hablar de eso, porque parte de las responsabilidades de la iglesia es la responsabilidad moral. Creo que es la responsabilidad principal de la iglesia en la sociedad, es entronizar a Jesús y sobre eso hablar acerca de la moral y de cómo comportarnos y de cómo relacionarnos con las cosas, ¿verdad? Y cómo ser una buena persona, ¿verdad? Diferentes temas. Pero hoy queremos enfocarnos en eso. Algo que no mencioné es que tenés varios premios, ¿verdad? O sea, perdón, tampoco mencioné tus especialidades, que es marketing digital, digital pay media, online presence analysis, online reputation research, web design, branding and identity, creativity, insight research, online marketing, diseño gráfico, social media, research, internet, UX es experiencia de tecnología. Experiencia de usuario. Sí, de usuario, exacto. Y UI es interfaces, diseño de interfaces para hacer que la experiencia del usuario en medios digitales, digamos, sea la adecuada. Sí. Crack. O sea, ya cuando no entendés lo que dijo es porque sí es un crack en lo que hace. Tienes un premio Cannes. Sí. No cualquiera dice eso, y no cualquiera dice eso dentro de la iglesia. Sí. Sí, tuve pues la fortuna de ser parte de varios equipos de creatividad, ¿verdad? Con mucho enfoque digital en 2 agencias de publicidad globales bastante relevantes. Sachi es una y la otra es DDB, que son redes de agencias de publicidad a nivel global. Y también del lado de medios tuve la oportunidad de trabajar en un equipo de desarrollo de plataformas digitales para canales Fox. Estuve como casi 3 años trabajando en un equipo y pues de ahí obviamente surgieron las
oportunidad de ser partes de equipos, la verdad, con los que presentamos ideas y logramos estos premios. Bastante interesante, la verdad. Tenés 6 EFI, Sí. ¿estoy bien? Sí, Y un AB INDEP Global Digital Leadership Award. sí. AB, sí, AB INDEP. A, B y B, ajá. El tema de EFIs está muy enfocado a la efectividad de la creatividad publicitaria. Es que las campañas no sean solo innovadoras, sino que tengan un impacto profundo en los modelos de negocio de las empresas. Entonces se miden métricas como de rentabilidad versus inversión en publicidad, qué tanto se movieron los indicadores de negocio, es bastante interesante, sí. Ya 2001 para acá, como carrera entre diseñador gráfico, comencé como diseñador gráfico y comencé a evolucionar un poco más al lado de ideas y de tecnología también. Entonces sí me ha tocado hacer un poco de todólogo, ¿verdad? Es una mezcla extraña ahí también, pero interesante. Buenísimo. Sí. Esa mezcla es la que estábamos necesitando. No sé si te recordás, pero yo, por cierto, saludos a Pastor Chepe, si nos está viendo, pero vos trabajaste en branding, no sé si te recordás, cuando estaban todavía en la casa, Exacto. ¿verdad? Yo, después de que vos saliste 3-4 días, empecé a dormir en branding. Ah, mira. Ajá. Entonces había un mito todavía alrededor tuyo. Yo bueno. todavía caché esa de que todos los días te tomabas 15 minutos de siesta. Sí. ¿Todavía sigues haciendo eso? Ya no tanto, pero sí. Lo que sucedía es que yo sentía que en algún momento pues, tenías como momentos de saturación, ¿verdad? Entonces, pues mis jornadas eran como bastante irregulares. Podía agarrar como un buen ritmo. Sí. Podíamos agarrar un buen ritmo a partir de las 5 de la tarde hasta 10 de la noche y otro día como arrancar no necesariamente a las 8 de la mañana, pero regularmente trataba que en la tarde tuviera pues, esos momentos de, como de desconexión, le llamaba yo, ¿verdad? Era, literalmente es como un reseteo para mí, ¿verdad? Tomarte un tiempo. Actualmente lo hago, pero pues la pandemia también ha ayudado un poco a que pues, puedas trabajar desde casa, entonces todo momentos para salir a caminar o leer un libro y retomar las actividades. Pienso que sobre todo en el trabajo de comunicación y de creatividad te llegas a saturar, ¿verdad? Y tenés tanta información y tantas cosas que hacer que si no te tomas una pausa, puedes saturarte y te comenzás a bloquear literalmente y no avanzás. Pues, sí, hablamos un poquito que la creatividad requiere mucho esfuerzo y mucha energía y mucho, ¿verdad? Y es igual mentalmente. La creatividad te exige un esfuerzo extraordinario mentalmente. Sí, porque al final del día te sentís cansado, tal vez no más por el esfuerzo físico, sino el mental, ¿verdad? Y llegas a saturarte y necesitas como esos pequeños espacios. Hay muchas personas que se han desarrollado en la creatividad, sea ya en el arte o el lado comercial, como en mi caso, o de la innovación, que tienen sus propias rutinas. ¿Verdad? Algunos iniciaban a las 4 de la mañana a mediodía y se desconectaban, algunos otros tenían como más secuencias de 3 horas de trabajo, algunos otros son más nocturnos, por ejemplo, pueden pasar todo el día divagando o teniendo insumos, ¿verdad? Y al final comenzar a trabajar a las 5 de la tarde. Son rutinas meras extrañas, la verdad es que sí somos medio extraños. Hay escritores de trabajo que solo escribían desnudos. Sí, o habían artistas, muy raras, sí, ¿no? Habían artistas que solo podían comenzar a trabajar luego de que se emborrachaban y ya comenzaban en la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día, luego se olvidaban de quiénes eran, ¿verdad? Sí hay como rutinas específicas y sí somos excéntricos, la verdad, en muchos sentidos. ¿Estás estudiando tu carrera de teología? Sí. Y me acuerdo que el año pasado, corrígeme si estoy mal, subiste una historia donde estabas estudiando con Samuel Berberian. Así es, sí he subido varias. Para mí, Samuel Berberian es lo escribía, una de las joyas que Dios le ha dado a Guatemala. O sea, él y su esposa, creo que, aparte de ser catedrático y, ¿cómo se llama cuando sos director de la facultad? ¿Director? Sí, director. Ajá. Rector, creo que es el nombre. Sí. Rector de la facultad, ha capacitado a muchos ministros muy influyentes en Guatemala. Pero aparte de eso, como él se expresa, aprendió español en la terminal. ¿Qué fue lo que cambió después de recibir cursos con Samuel? Mira, el caso particular del doctor Samuel Berberian, la verdad es que yo lo veo sinceramente como un gran privilegio, ¿verdad? Creo que es una persona que Dios ha movido
a nivel latinoamericano, y que, como bien lo comentabas, ha tenido como un impacto profundo, sobre todo en la cuestión teológica de Guatemala, ¿verdad? Me imagino que pues algunos sabrán un poco de la historia del doctor Berberian, y es que él tiene un trasfondo que es culturalmente extraño también, ¿verdad? Porque estaba como entre Turquía y Grecia, ¿verdad? El movimiento de la guerra hace que su familia tenga que moverse a Buenos Aires. Creció dentro de un contexto evangélico, pero de corte menonita, ¿verdad? Luego Dios lo mueve de Argentina hacia Estados Unidos como misionero. Ahí conoce a quien ahora es su esposa, se casan con una norteamericana, ¿verdad? Y luego Dios los mueve a Guatemala con un momento misionero. También él decide pues ya sentar cabeza, ¿verdad? Y comienza él a desarrollarse dentro del movimiento teológico de una manera bien fuerte. De hecho, él fue una de las herramientas de Dios para que pasáramos de tener seminarios teológicos a tener facultades teológicas en universidades guatemaltecas. Y de hecho hay gente que ha venido de Costa Rica y ha estudiado con él, han venido de El Salvador, de México, de todas partes del mundo y de Latinoamérica sobre todo, y que Dios pues me ha dado la oportunidad de tener cátedra con él cara a cara. La verdad es que sí fue transformador, ¿verdad? Yo recibí muchos cursos con él: antropología cristiana, historia de la iglesia, también, ¿verdad? Desde la edad medieval hacia la reforma. Y fue un proceso que literalmente te rompe la cabeza, no solo porque él tiene mucho conocimiento, sino porque tiene mucha sabiduría también, ¿verdad? Del lado teológico, pero también del lado práctico en la iglesia. Entonces te logra dar un balance entre la teoría, pero también la práctica, la vivencia del cristianismo, cómo dentro de la práctica eclesiástica puedes aterrizar lo que conoces, ¿verdad? Aparte tiene un corte filosófico impresionante, un conocimiento impresionante. Él habla griego, o sea, es su lengua materna. Entonces, literalmente cuando te habla del evangelio es en el idioma de casi que la escritura, no sé si me explico, aunque es un griego contemporáneo, en su cultura él lo vivió y lo absorbió de esa manera. Entonces, tener esa perspectiva también es transformador. La verdad es que la experiencia con él ha sido muy buena. Creo que es algo que te queda así, literalmente te cambia el chip de cómo lees las escrituras, ¿verdad? Y cómo también obviamente lo vas aplicando en tu práctica de vida dentro de la iglesia, ¿verdad? Transformador. La verdad es que ha sido una de las mejores experiencias que Dios me ha podido dar dentro del lado académico.